Claro, digo, mirá dentro de 100 años. Muy bueno el guión tuyo, colocar una conexión con este bar, con una pulpería es muy bueno. Claro, claro, porque decía, miren lo que hacían esta gente hace 100 años. Sí, sí. Bueno, la pulpería quizás no distaba mucho en un punto de encuentro. Siempre Claro. un punto de encuentro y lo es ahora todavía. Gozan de buena salud los fines de semana y hoy inclusive están abiertas con mesas repletas de gente, apoyándose con cosas que son muy importantes para los argentinos, la comida. El aperitivo. Entonces hablamos de comidas que te hacen remitir inmediatamente a la época feliz, ¿no? A ese plato de que estaba tu mamá, tu abuela, la familia reunida, guiso carrero, guiso de mondongo. Pero, a ver, sí. Porque en una de esas yo tengo el eje corrido. La pulpería en el 1800... Sí. ¿Era también ir a comer un guiso carrero? No. ¿Era una ginebra? ¿Era un chupito? ¿Era un vino? ¿Qué era la pulpería en sus inicios? ¿Por qué pulpería también? Mirá, claro. La etimología de la pulpería se pierde en la noche de los tiempos porque hay dos ramas claras. Una americanista que dice que viene de la pulquería de México. El pulque es una bebida alcohólica muy tradicional. Nunca tuvimos mucha conexión con México acá en la Argentina. Y después una raíz americanista que es los negocios de ultramarinos, que son como los almacenes de ramos generales en España, que vendían pulpa, el corte de carne, muy barata siempre, por eso se llamó pulperías. Sin embargo, no sabemos por qué se adopta ese nombre acá en Argentina, y en un principio la pulpería fue posta de caballos. Hay que acordarse que cuando uno tenía que ir a Mendoza, a San Luis, a Córdoba, usaba carruaje, entonces los caballos había que cambiarlo cada por lo menos 200 kilómetros. Entonces, el pulpero o el puestero, ¿no? Tenía ahí caballos, se hacía el recambio y ofrecía una bebida. No era vino y no era ginebra, era aguardiente. Okay. El aguardiente fue la primera bebida nacional que hubo acá en Argentina. Después de la conquista del desierto, la pulpería se convirtió en almacén de ramos generales. Es decir, que había más gente alrededor de este comercio que comenzaron a vender, por ejemplo, yerba, azúcar, fideos, autos, armas, forraje. Es decir, cuando vos ibas a un almacén de ramos generales, podías vestirte, podías comprar comida, un auto, cargar nafta en el auto y comprar comida para los animales, ¿no? Hoy las pulperías que están en existencia en Buenos Aires, son 50 aproximadamente, tienen esa señal de aquel tiempo, ¿no? Una señal de la reja que estaba en el mostrador para el pulpero. Y hoy se han convertido en lugares muy deseados porque todavía, a mí me gusta decir que son como refugios de humanidad. Ahí está todavía el ADN argentino casi prístino, es decir, un lugar donde el tiempo de verdad se ha detenido y un lugar donde puedes sentarte, donde puedes estar tranquilo, en calma, tomarte tu aperitivo y comer una comida siempre tradicional. A mí se me hace que el primer contacto que tengo por lector de pulpería es el Martín Fierro. O sea, a mí me parece haber leído ahí el concepto de pulpería y luego algunas películas argentas que ponen, o sea, el gaut, para mí la pulpería es gaucho. Es eso. No digo que sea así, digo, para mí lo que recuerdo en la cabeza, lo que se presenta, esa reja y la pulpería y el gaucho. Ahí yendo a beber algo o como punto de encuentro, y estábamos hablando al principio del programa, que tal vez la plaza, la iglesia, la pulpería, un destacamento policial o el municipio. Pero ahí... Mira, vos hablabas de Martín Fierro. Martín Fierro se vendió en las pulperías. Fue el primer libro argentino. Y hay muy pocos antecedentes todavía de que una obra literaria se haya vendido en el mostrador con la ginebra y con una picada. Es decir, fue tan importante ese libro, ¿no? Arquetípico para Argentina, que fue como un antes y después. La pulpería también fue refugio de los gauchos y de los bandidos rurales, ¿no? Eran lugares donde no había una presencia de ley o de la policía. Entonces el pulpero también siempre fue una persona muy amiga de refugiar a los gauchos o a las personas irredentas, ¿no? Esas personas que por ahí cometían algún delito y se quedaban ahí en la pulpería, y el pulpero era un tipo que tenía onda en ese sentido, ¿no? Lo guardaba. Leandro, vos decías que quedan 50, no escuché bien si dijiste 50 pulperías en Buenos Aires o en no sé dónde. ¿Qué necesitas o cuál es el criterio para considerar un lugar como esta pulpería clásica, digamos? ¿Qué necesita tener? Mínimo, el piso es un siglo de existencia. Tiene que tener un siglo o más.
La pulpería además tiene que tener esa historia, como te contaba, que primero fue puesto de recambio de caballos, una posta. No puede haber una pulpería que tenga 20 años, 30 años, 50. Eso es imposible en términos históricos y en términos de patrimonio, ¿no? Entonces esa pulpería tiene que tener una historia importante de más de un siglo. Hay una pulpería, por ejemplo, acá en el partido de Exaltación de la Cruz, que es atendida por la única pulpera. Hay una sola mujer que tiene una pulpería, que se llama Elsa, y están los ombúes, ahí en Exaltación de la Cruz. Esa pulpería es de 1780. Es la más antigua del país. Y también es un fenómeno muy bonaerense la pulpería, porque, por ejemplo, en Jujuy, Misiones, Entre Ríos, la Patagonia, no hay pulperías como las que existen en Buenos Aires. Es decir, que el bonaerense se ha encargado, con su acto de presencia diario, que las pulperías estén todavía vigentes. Es decir, la verdad que es un fenómeno, yo viajo por todo el país, y es un fenómeno que se ve en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Mientras más te alejas, encontrás las pulperías más intangibles, es decir, las más importantes. Sin embargo, aún ahora tenemos los ombúes, la pulpería de Cacho acá en Mercedes, pulperías de verdad donde vos podés sentir en las paredes ese peso de la historia, el aplomo de la historia. De verdad, Aromas, imagino. Aromas, claro. Leandro, ¿y cómo logra subsistir? Digo, hay una cuestión lógica, y sí, sigue estando, siguen consumiendo, pero con tantas nuevas tentaciones que hay de restaurante un poco más lindo, más moderno, gente más joven y todo eso, ¿cómo hace una pulpería para subsistir y sobrevivir al paso del tiempo? Mira, fundamentalmente porque todos queremos recuperar lo que hemos perdido, que es la calma, la tranquilidad, una charla amena, amable y sabores. Es decir, en esta época, volver a eso primitivo, volver a lo que nos hizo felices, que es la comida de tu abuela o de tu mamá. Todo eso hace que configure a la pulpería como un lugar muy deseado. Hoy hablaba recién, cuando empezamos, que son lugares que hoy están a mesa llena, tienen repletas las reservas, a veces tenés que reservar con 1 o 2 meses de anticipación para una mesa. Son lugares que se están manteniendo por esta necesidad que tenemos y que tienen la gente que vive en ciudad de recuperar mucho lo que hemos perdido. Entonces hoy la pulpería es ese refugio, diciéndolo, pero en este caso emocional y sentimental, ¿no? Leandro, en general, ¿son lugares accesibles, precios baratos o tienen su costo? Mirá, bueno, eso es lo más importante y lo más agradable de esto. Son lugares muy accesibles, es decir, estamos hablando de mínimo que vas a gastar, son 10.000, 15.000 pesos en un plato que tiene entrada, un principal y un postre. Son lugares que son lo que más vas a gastar en nafta nada más, pero sentarte en la pulpería es muy accesible y la verdad que te cambia, una semana te cambia, la semana en todo caso, y tenés anécdotas que contar, viene el pulpero y se sienta al lado tuyo, hablas con la gente, conoces mucha gente que está en la misma que vos, que está buscando lugares así auténticos, y es una experiencia inolvidable en todo caso. ¿Cuánto costaba un chupi de pulpería? Hablamos de, volvamos a un siglo atrás, ¿no? Esta cuestión de, como vos bien nos comentabas, que una pulpería, que el piso al menos tenga 100 años. ¿Cómo era el dinero? O sea, existía el dinero, pero digo, no tengo cambio. Estoy tratando de pensar, mira, tengo una moneda grande. Dejar las monedas ahí. Sí, Tengo una moneda grande hoy. Daban. Está bueno lo que decís. Mira, todas las pulperías tenían una caja fuerte. Mirá lo importante de la pulpería. Fue la primera caja de ahorro que tuvo el país. Es decir, que el pulpero guardaba tus ahorros en una bolsita y él sacaba por mes una monedita o 2 moneditas como interés, ¿no? El gaucho, que siempre iba por todas partes del país trabajando, ¿no? Un trabajador golondrina, sabía que tenía esa bolsita en tal pulpería o varias bolsitas en varias pulperías. Sabía que también había un interés, pero los intereses eran muy, muy escasos. Hay un acta en una de las pulperías que he visitado, 1 kilo de queso salía 10 pesos, ¿no? Y un trago de aguardiente, 25 centavos. Es decir, siempre fue muy barata la bebida en la pulpería. Y el pulpero también, hábil comerciante, lo que hacía era poner siempre la bebida barata porque el gaucho tomaba una copa de más y era más fácil sacarle la plata. También el pulpero rebajaba el vino. Eso lo hacía una persona muy argentina, quizás. Entonces compraba vino Carlón, que era un vino español, espeso, un vino muy espeso, y por cada litro sacaba 3, con agua lo rebajaba, ¿no? Era muy pícaro el hombre. Bueno. Era argentino. Bueno, claro, y tal vez funcionaba de esa manera. Y totalmente, sí. Vos pensás que esto en la soledad de 1880, 1850, 1910. El campo, si hoy es un espacio deshabitado,
En aquellos momentos, la verdad que no había más que esa pulpería, era el único como mojón de civilización. Entonces el hombre ahí hacía su ganancia y también los gauchos que estaban ahí encontraban en la pulpería esa contención, hablar. Era muy importante hablar. Me dijiste que era caja de ahorro, por lo que podemos decir que la pulpería en algún momento fue una especie de banco. Totalmente. ¿Era hotel también? ¿Había algún par de catres para decir, bueno, me quedo? Porque vos decías, bueno, guardo al que tal vez, bueno, robó una vaca o cometió un delito. No estamos diciendo que esté bien ni que esté mal, sino era lo que pasaba. ¿Era un hotel también? Mirá, hay algunos almacenes de ramos generales que antes fueron pulperías y en esa secuencia histórica de ser almacén de ramo general ponían, sí, hospedaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay uno muy particular que se llama, que lo pueden googlear, que se llama Quinigual, un pueblito que tuvo 1000 habitantes y que ahora tiene 1 habitante. Vive solamente Pedro Meyer y él tenía, su familia, lo podés ver, un almacén de ramos generales con 5 habitaciones, enormes las habitaciones, ¿viste? Esas casas de campo que tiene el techo que tiene como 5 metros de alto, lugares muy espaciosos. Bueno, sí, había hospedaje, entonces la experiencia era completa para el viajero, ¿no? Podía cambiar caballos, podía beber y comer y quedarse a dormir. En el cambio de caballo, o sea, está bien, tengo caballos. Vos venís con tu carruaje, me dejás tu caballo y te llevas uno nuevo. Y ahí había algún trueque de dinero, yo te pago el alquiler del caballo. Cuando retorno me llevo el caballo mío y te dejo el tuyo. Está muy bien esa pregunta, Nacho, porque muy pocas veces la hacen. Es decir, sí, había una tropilla de caballos que hacían el viaje ida y vuelta, ¿no? Vos dejabas tus 5, el puestero tenía los 5, pero vos después regresabas por esos 5 y al puestero también se le devolvía esos caballos. Claro. Y había un intercambio comercial, salía plata eso. Sí, era. La pulpería era más bien de hombres, digo, era también un lugar de encuentro para relaciones, era un lugar de lío, de pelea, de tiros. Bueno, mirá, Darwin vino a Argentina en 1833. Y fue a una pulpería, él cuenta en su viaje alrededor del mundo, cuenta que fue una pulpería, tiene que haber sido por Sierra La Ventana, más o menos es lo que conjeturamos. Y él dice esto, ¿no? Que le sorprende que haya tantos hombres y que estén los hombres jugando a las cartas, un minuto riendo y al siguiente minuto peleando con cuchillos. Él forma un poco la identidad argentina a través de esta secuencia en la pulpería, que estamos bien un segundo, nos tomamos una copa y a la hora estamos peleándonos. Claro. Esto pasó allá en 1833. Era un lugar de hombres la pulpería. Mira, ya hay muchísimos, cuando yo he hecho las entrevistas para mis libros y todo esto, la mujer se quedaba fuera del carruaje, el hombre salía a comprar el abasto para la estancia y tomaba un traguito mientras el pulpero le hacía el pedido, ¿no? Y la mujer quedaba en el carruaje, no bajaba la mujer. Niños y mujeres no podían entrar. Y Leandro, en relación a las clases sociales que se podían encontrar en la pulpería, estás hablando de gauchos, pero ¿había clases sociales altas también en estos lugares? Bueno, mira, eso es muy buena la observación porque bajo el techo de la pulpería coexistieron aborígenes, estancieros, gauchos, soldados, es decir que la pulpería, ese techo cobijó a un perfil muy heterogéneo de personas y fueron más las veces que se encontraron de las que se peleaban, porque esto es así, se recuerda solamente a veces lo malo, pero en realidad era un punto de encuentro por excelencia, no había otro, o sea, no que había un pub a 10 cuadras, era como dice Nacho, la iglesia, la pulpería, la estación de tren y el fortín en su momento, que después fue destacamento policial. Diferentes idiosincrasias en una pulpería del norte, con no sé si en el norte tal vez tenía otro nombre, pero funcionaba de más o menos lo mismo en no sé, en Jujuy que en Sierra de la Ventana. Sí, mira, en el norte no se llama pulpería, son boliches. Uno cuando va allá a los pueblos de la montaña encuentra los boliches de adobe que están todavía vigentes y que se vende, qué sé yo, ponerle triguillo, la hoja de coca, el caramelo de coca, claro, la caña, en fin. Sí, funcionaba de la misma manera, es decir, va la gente a comprar lo básico que es. Ahora también pasa esto, arroz, fideo, aceite, aquello que no puede hacer de forma manual, lo compra en la pulpería o en el boliche de altura o de campo y oficia como eso, como un lugar, un almacén, que lo es, pero también un lugar donde te puedes tomar una copa y podés charlar. Yo siempre digo que el mostrador de la pulpería es como una red social. Cada gaucho va posteando su chisme o su rumor y eso
produce una interacción entre los gauchos y entre el pulpero. Dijiste boliche. ¿Se armaba un, che, hoy toca el ñato, canta el ñato en la pulpería, vamos a escucharlo? Sí, la guitarra estaba presente siempre y está presente en las pulperías. Hablaba yo de la pulpería de Cacho en Mercedes, que está apenas 1 hora de acá, y siempre hay un campesino, hay un gaucho ahí, un paisano tocando una guitarra. Son canciones sureras, que se le llama, canciones de tierra adentro, mucho folclore, pero mucha canción bonaerense, ¿no? Que remite a épocas pasadas, a la soledad en el campo, a la amistad, porque la pulpería también le rinde un culto a la amistad, es decir, ahí se producían y se continuaban amistades que duraban décadas. Un lugar muy humanitario. Y sí, es verdad, todo el tiempo hay canto. Por ejemplo, el boliche debe sonar en San Antonio de Areco, un lugar muy conocido. Bueno, ahí un día estaba Gardel y entró y cantó, ¿no? Y Gardel cuando era muy famoso, entonces... Sí, como si fuese Duki Sí, hoy. totalmente. Entonces, estamos hablando que eran lugares donde era el único lugar. Entonces el tipo dice, bueno, voy a Areco. Estaba parando en la estancia de Ricardo Huiralde y se fue al boliche, que era como el lugar de moda, y se fue a cantar unos tangos. Leandro, bueno, hablabas acerca de que lo que más circulaba era la bebida, el alcohol, y en cuanto a la gastronomía, los platos elaborados. Digo, ¿se usaba ya comer platos elaborados? Y si hubo alguna creación, algún invento que después haya pasado y se haya trasladado, que se haya hecho famoso una pulpería por algo que ofrecían de comer. Mira, en un principio está muy bien lo que decís. No había comida, no. El gaucho, vos pensás que el gaucho carneaba una vaca o tenía charqui y comía ahí solo en el campo. Era bebida, era jugar a las cartas, era compartir una canción. Más o menos en los 90, cuando cierran los ramales ferroviarios y la pulpería y los almacenes de campo tienen que reversionarse porque hay un éxodo muy grande y entonces para retener gente o para atraer gente, el boliche de campo o el almacén de ramos generales se convierte en un comedor. Sí, hay casos muy importantes como lo que te decía, que uno quiere volver a esos sabores de la infancia. Hay un pueblito que se llama Las Marianas. Es un caso que siempre lo nombro, acá en el partido de Navarro. Ahí está doña Irma, que tiene 88 años, y esta mujer amasa ravioles todos los domingos. Bueno, ayer, por ejemplo, el Día del Padre estuvo llena. Y la particularidad de ella es que cierra la puerta de la cocina a las 5 de la mañana y la abre a las 11, cuando tiene el estofado y la pasta hecha. Nadie sabe cómo la hace. Su hijo Andrés, es una mujer que tiene 88, ¿no? Y su hijo Andrés quiere que le diga la receta. O sea, le implora a la mamá que le dé la receta y doña Irma me dice, no, esto va a morir conmigo. Y es raro y es loco eso, pero Que bueno. Irma se muere todo, o sea, cuando te muera vos se muere todo. Pero vos sabés que este restaurante, Doña Irma se llama, que también es un hospedaje, que hay 4 habitaciones, ha despertado todo un pueblo. Es decir, mirá vos cómo la receta de una mujer, que era la receta de su mamá, ¿no? De estos ravioles que se te deshacen en el paladar los ravioles. Yo he visto gente llorar cuando baja ese plato a la mesa. Es muy fuerte lo que pasa en ese restaurante. Tiene apenas 10 mesas y ella ha logrado que Las Marianas sea un destino gastronómico. Como ella, hay un par más en la provincia de Buenos Aires y todas tienen la cruz el mismo guión. Es una receta familiar de la abuela o de su madre. Y la gente que necesitamos regresar a esos momentos. Estamos muy atravesados en Argentina en esta época. Y necesitamos sí o sí regresar. Y la gastronomía te remite de forma instantánea. Es una máquina del tiempo. Sí. Leandro, de estos libros que escribiste o esta guía, ¿dónde se puede encontrar? ¿Dónde la vamos a buscar? ¿Te la compramos a vos en Instagram? ¿Cómo funciona? Yo soy autor de la editorial Ateneo. Mis libros están en todo el país. Son 4 libros que se llaman Desconocida Buenos Aires, que yo durante 20 años viajé por Buenos Aires buscando estos lugares, ¿no? 2 décadas después hago estos 4 libros y ahora el último, Rutas Argentinas, con la misma metodología de poner la lupa en lugares muy desconocidos y pequeños. Bueno, pero me voy allá al país ya. Ya por último, imagínate hoy pudiendo viajar con un montón de beneficios, de un buen auto, con poder decir un Waze, tengo estación de servicio. Bueno, te pusiste a imaginar en un momento decir, macho, esto sin auto, o sea, haciéndolo con un caballo, los huevos que tenés que tener para hacer esto. Y vos sabés que hay gente... Para viajar, decir, Sí. che, ¿me voy a dónde? A Claromeco. Bueno, esa gente, vos pensás que un viaje a Mar del Plata necesitabas 9 días a veces para ir a Mar del Plata, siendo que estaba bien el clima. A Mendoza eran 18, 25 días.
de estar en la ruta, ¿me entendés? Imagínate, no había un sillón interesante en el Sí, carruaje. no, lapinegro, no, olvídate. Totalmente. Olvídate. Leandro, muchísimas gracias por gracias a visitarnos ustedes. un día como hoy. Muchísimas gracias. Leandro Vesco, Proyecto Pulpería, 20 años recorriendo el país en 4 libros. Perdón, me voy a parar porque quiero leer mensajes que la gente nos comenta, sus lugares, pueblos favoritos o que conoció y que le gustaron. ¿Sí? A ver, buen día, les escribo desde Curuzú, Cuatiá, Corrientes, viniendo por la autovía 14. Es el 4.º pueblo después de cruzar Montecaseros. Se toma la ruta nacional 119. Desde la rotonda son 30 kilómetros. Es hermosa, se llaman la sucursal del cielo. Mi nombre es Cristian Alba, entiendo entonces que Curuzú, Cuatiá es uno de los lugares que nos recomienda. Hola, buenos días, soy Juan Carlos de Moreno, Buenos Aires. Yo recomiendo Villa Ruiz, que queda pasando Carlos Ken. Lindo, chiquito, al lugar que fuimos a comer, le doy 10 puntos. Bueno, gracias, Juan Carlos. Villa Ruiz. Carlos Ken, perdón mi ignorancia, ¿dónde vendría a ser esto? Villa Ruiz. Partido San Andrés de Giles. Partido San Andrés de Giles, gracias. Menos mal que lo tenemos a Leandro acá. No se levantó. Hola, buen día, mi nombre es Leonel, soy de Valvanera. El pueblo que recomiendo es Rosario de la Frontera, en Salta, a 172 kilómetros de capital. Entiendo que de Salta capital. Están las termas, el dique, Cabra Corral, etcétera, y muchas cosas más. Saludos, lo vemos todas las mañanas. Muchísimas gracias por vernos y por participar y tomarte el tiempo de escribir. En lo gastronómico recomiendo el pan con chicharrón. Entiendo que de Rosario de la Frontera. Exacto. Porque hay pan con chicharrón en un montón de lugares, pero de Rosario de la Frontera. 11 58 35 87 69. Seguimos recibiendo sus historias de pueblos y recomendaciones. De pueblos, de pulperías, de bares, de lugares donde ir a comer, de tal vez algún río, lago, montaña, monte, bosque para visitar. ¿Sí? 11 58 35 87 69.